Otro ejemplo, actos de corrupción. Este es un programa que en el Infonavit se le llama Línea 3. Consiste en financiar a constructores de vivienda para los derechohabientes. Este tipo de proyectos son propuestos únicamente por las direcciones sectoriales de trabajadores y la empresarial, y así son presentados al Consejo de Administración para su autorización. No hay un estudio técnico, financiero, de ninguna índole, simplemente proponen una empresa para un desarrollo, se autoriza porque son 2/3 partes del Consejo y se aprueba. Se han identificado 22 proyectos autorizados entre 2017 y 2018 que no han sido concluidos y que presentan adeudos vencidos con el Infonavit en el orden de 575 millones de pesos. Adicionalmente a esto, existen 18 desarrolladores con adeudos por 768 millones de pesos, esto como resultado de deficiencias en el seguimiento a pagos y aplicación de penalizaciones. Estas cantidades no incluyen inflación, no incluyen intereses, que si se cuantifican, duplican estos montos. La que sigue, por favor. Este es un ejemplo de lo que estoy hablando. Estos desarrollos fueron promovidos por el sector de los trabajadores y autorizados en el 2016, periodo 2016-2018. Fíjense bien, estos proyectos recibieron recursos para comprar el terreno, para pagar licencias y permisos de construcción y para hacer infraestructura. O sea, la empresa no tenía ni para el terreno ni para los permisos, ni para los permisos. El terreno vale un poquito más. En el resto de los proyectos no se construyó ninguna de las empresas aprobadas. Lo relevante en el caso de estas 4 empresas es que a pesar de que no hicieron las viviendas, recibieron adicionalmente en estas 4, 45 millones una, 22 otra, 9 millones otra, 5 millones otra, dinero adicional, ya no del fondo directamente del Infonavit, sino de los créditos de los trabajadores. Es decir, sin haber construido la vivienda, se les otorgó crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar de su dinero. En la administración pasada se detuvo esto porque se les estaba perjudicando a la gente, se les estaba cobrando por una vivienda que no se les había entregado. Pero lo que estamos haciendo en esta administración es tratar de sacar a esta gente de este problema, porque hoy tienen atrapado su crédito. Hoy no pueden disponer de dinero, ni tienen la vivienda porque no la terminaron, ni pueden sacarlo de un crédito, están sin vivienda, tienen congelado porque tienen atrapado su crédito. Entonces, no se construyó vivienda alguna, estos son los saldos, los intereses y lo que se le dio por parte de dinero de los trabajadores. Esto lo propuso el sector trabajadores. La que sigue, por favor. En el caso del sector empresarial también proponen. En estos casos del 2013 al 2018, estos proyectos propuestos por el sector empresarial recibieron recursos de Infonavit para terminar viviendas y otorgar viviendas a trabajadores mediante créditos. Con todo el apoyo financiero que se les dio, ni pagaron los recursos ni construyeron las viviendas. Esto funcionaba más o menos así. Ellos invirtieron una cantidad, digamos que el 50% del proyecto, se detuvieron, compraron el terreno, hicieron algunas obras, no construyeron vivienda, el Infonavit les dio el 50% que habían invertido y 20% más, es decir, 70%, y lo que hicieron ellos fue recuperarlo, el 50% que habían invertido y el 20% se lo quedaron. Y hoy solo nos queda buscar recuperar parte del dinero que entregó el Infonavit recuperando los terrenos. Pero es muy factible que el 20% restante, que no lo invirtieron, pues sea difícil de recuperar. Vamos más. La que sigue, por favor. Este es otro caso de corrupción y es muy importante que se conozca y que se dé a conocer, porque hay que detenerlo. Existe una red delictiva donde intervienen trabajadores del Infonavit,
notarios, despachos y peritos evaluadores que se han coludido a fin de otorgar múltiples créditos sobre una misma vivienda. Con la revisión que llevamos al día de hoy, que no incluye 11 estados del país, se han detectado 12,000 créditos sobre 1,400 viviendas, lo que significa que estas se vendieron hasta 4 veces cada una por año. Todo lo anterior, y ojo porque esto es importante, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomaran acciones en contra de los responsables. Este mecanismo delictivo es empleado para estafar a los trabajadores, cobrándoles hasta el 40% de sus ahorros para vivienda, que hasta el momento de la revisión, que no hemos concluido, asciende a más de 1.200 millones de pesos. La que sigue, por favor. Este es el país. Los estados que tienen color más oscuro es donde más operaciones de este tipo se han llevado a cabo. Aquí estamos hablando del Estado de México, Tlaxcala, Jalisco. Los estados que nos faltan por revisar son los que están en color gris, que son 11. En el Estado de México, 496 casas se vendieron 4,130 veces. En Jalisco, 239 casas, las mismas, se vendieron 2,037 veces. En Baja California, 205 casas se vendieron 1,696 veces. Y así sucesivamente, lo que nos da las 1,400 y las 12,000 ventas. La que sigue, por favor. Voy a tratar de que se entienda el mecanismo. En el Estado de México, 3 notarios con 2 despachos de evaluación, con 3 peritos evaluadores, con 3 controladores y 6 trabajadores del Infonavit, vendieron 496 casas 4,130 veces. En Jalisco, 3 notarios, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador, 2 trabajadores del Infonavit, vendieron 239 casas 2,037 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es relevante porque aquí 35 casas se vendieron casi 800 veces y aquí operó, al igual que en Sonora, 1 notario, 1 despacho, 1 perito, 1 controlador y 1 trabajador del Infonavit. Es decir, la red está más que clara de cómo opera. Son las mismas personas. Espero no verles enredado. La que sigue, por favor. Y para finiquitar este ejemplo, hablar nada más de los notarios. En el Estado de México hay 2 notarios que en esta red resultan relevantes, porque este notario, el notario 1, 240 casas las vendió casi 1,600 veces. Desde luego, en conjunto con la red. El notario 2, también del Estado de México, 158 casas, 937 veces. Y así sucesivamente. Tlaxcala es importante porque 53, este notario, 53 casas las vendió 230 veces. Se hizo escrituras 230 veces. Creo que se ejemplifica el mecanismo y la red de complicidad. El siguiente ejemplo, por favor. Este es otro que llama la atención, porque en el 2019 el Infonavit informó, esto ya había ocurrido en la administración pasada, el Infonavit informó a la Unidad de Inteligencia Financiera el pago de más de 3,600 millones de pesos a 4 despachos plenamente identificados. Estos despachos eran contratados para recuperar vivienda por la vía judicial. Y ojo aquí, esta práctica de la recuperación judicial se detuvo en la administración del presidente López Obrador y está detenido también en el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ya no se llevan a cabo este tipo de recuperaciones judiciales, no hay desalojos. Pero bueno, estamos hablando de otras épocas. 3,600 a 4 despachos. ¿Qué pasó? Que entre 2013 y 2015, estos despachos, en contubernio con diversos funcionarios del Poder Judicial, como que algo suena familiar aquí, y notarios de Nayarit, realizaron juicios fraudulentos en contra de 60,000 derechohabientes. Un ejemplo de este tipo de fraudes, de esta ilegalidad, es el siguiente.
Un derechohabiente que vivía y tenía su casa en Chiapas fue notificado irregularmente en un domicilio en Nayarit, dentro de un juicio tramitado en el estado de Nayarit. Esto provocó que el derechohabiente quedara en estado de indefensión, pues nunca se enteró de que era parte de un juicio chiapaneco y lo notifican en Nayarit. Como si iba a enterar en un domicilio que quién sabe de quién era. La que sigue, por favor. Conclusión de este asunto: el Infonavit no recuperó ninguna vivienda y miles, y esto es lo peor, miles de derechohabientes fueron despojados de su vivienda sin un juicio justo, con todas estas irregularidades. Lo anterior, de nueva cuenta, sin que la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría tomara acciones en contra de los responsables. La que sigue, por favor. Este es otro. Esta es una empresa de seguros. Funcionarios del Infonavit contrataron ilegalmente un seguro de vida colectivo por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito. ¿Por qué decimos que ilegalmente? Porque el instituto del Infonavit ya cubre ese seguro. Aquí están las fechas, 2013 y 2014 y los montos. La cobertura en esa época era contra riesgos de fallecimiento de las personas acreditadas solo en caso de desastre natural y de pandemias. Se adelantaron al COVID, lo que hacía que esta póliza fuera incobrable. Es decir, su contratación fue fraudulenta y, ojo, sin el consentimiento de los trabajadores acreditados y sin necesidad, porque ya el Infonavit cubre eso. De nueva cuenta, la Comisión de Vigilancia o el Comité de Auditoría no tomaron acciones en contra de los responsables. La que sigue, por favor. Vamos terminando. Ya con esto terminamos, Presidenta. Promesa. Hasta el 2010, el Registro Único de Vivienda tiene la finalidad de entregar un padrón de viviendas nuevas. Lo tenía a su cargo el Infonavit. En el 2011, el Consejo de Administración del Infonavit autorizó convertirlo en un fideicomiso que le pertenece al Infonavit. Ese fideicomiso genera recursos porque la información que da el Registro Único cobra por la entrega de esta información, pero ese ingreso no debe ser calificado como una utilidad, toda vez que se debe reintegrar al ahorro de los trabajadores. En la sesión de julio de 2024, el Comité Técnico del RUP, donde participa el sector empresarial y de trabajadores, instruyó el pago de las utilidades del RUP. En noviembre pasado, el director del RUP gestionó el pago, como pago de utilidades, a pesar de que un servidor dio instrucciones de no hacerlo. Se repartieron las utilidades. En esta administración, como resultado de eso, 3 funcionarios han sido cesados y se están analizando las acciones legales correspondientes. Yo creo que esta es la última, ¿eh? Falta una. Se me va a enojar la presidenta, yo creo que ya me va. No, dale. Nomás. ¿Cuál falta? ¡Ah! Esta es buenísima, presidenta. Es que, o sea, todo esto que hacen la Dirección General de Empresarios, Trabajadores, que no informa, que no pueden ser auditados, que el Comité de Auditoría ni por enterado se da, pero ahora miren cuánto ganan. El ingreso neto anual de la Presidenta de la República es anual de 1.992.000 pesos. Esto es mensual, viene siendo 140.000 pesos aproximadamente. Fíjense bien cuánto gana el director sectorial de los empresarios. De los trabajadores. De los trabajadores. Anual, 3.255.000. Mucho más que el que gana la presidenta. Mensual, 271 contra 140. Eso sin considerar que les pagan a 60.000 pesos que vayan al consejo. Entonces, este es el director y los coordinadores, los gerentes, todos estos tienen un salario superior al de la presidenta, independientemente del nivel en el que se encuentren.